Hechos 16 del 16 al 40. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se olvidó y reprendió al espíritu. En nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? ¿A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Esta es una historia preciosa porque muestra la mano de Dios en los siervos de Él, donde Pablo y Silas estaban haciendo la obra de Dios, estaban anunciando su palabra y, claro, encuentran personas en la calle que no son de Dios y que los acusan de cosas que están haciendo que para ellos es terrible. Entonces, la tensión o el estrés parece muchas veces en este momento, en la actualidad, contagiarse cada día a más personas con el resultado de alteraciones en el sistema gástrico, en el carácter muchas veces, porque toda esta tensión, todo este estrés está produciendo malestares emocionales, y muchas personas no toleran
ese tipo de tensión, ese tipo de estrés? En primer lugar, tenemos que ver aquí que es importante aclarar que no toda tensión es mala. En la vida nosotros siempre tenemos algo de tensión. Es como la cuerda de una guitarra. Cuando la guitarra está muy floja, no suena bien. Y si está muy apretada, pues va a llegar a romperse. Tiene que haber un equilibrio. Hace falta la tensión correcta de cada cuerda para que suene bonito. Nosotros no podemos eliminar toda tensión de nuestra vida, pero podemos evitar que nos haga enfermar. Y si hay algo que te está provocando estrés en este momento, nosotros podemos ver aquí la situación de Pablo y Silas, que pueden traer tanta tensión, tanto estrés, el temor, la angustia, la ansiedad, el cansancio, tanto atropello, tanto desgaste, tanta carga. Los azotaron, los echaron a la cárcel. ¿Cuántas cosas has vivido tú día a día que ha sido de atropellos, de insultos, de quejas, de cargas? Cualquier cambio brusco que ha habido en tu vida produce tensión, como mudarse a una casa, como tener un bebé, como perder un ser querido, como la falta de perdón, si has tenido riñas o quejas o enemistades y no has perdonado a esa persona, produce tensión, produce estrés. Y aquí vemos en este pasaje del 16 de Hechos que Pablo y Silas estaban en la peor circunstancia de la vida, acusados ante las autoridades, azotados, echados en la cárcel, en el calabozo más oscuro. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? ¿Lloraron? ¿Se quejaron? ¿Maldijeron? No, oraron y alabaron a Dios. Cantaban día y noche. Nosotros no podemos evitar las circunstancias de la vida, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Podemos aprender a cantar, podemos aprender a alabar a Dios a pesar de todo. ¿Y qué va a pasar? Dios les abrió la prisión con un terremoto y se convirtió a Jesucristo, el carcelero. El carcelero que los había apresado fue el que vio ese milagro de Dios y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Ese propósito lo tenía Dios en la cárcel para que este carcelero rindiera su vida a Dios, se arrepintiera y fuera una vida nueva. Entonces cantemos en vez de quejarnos, para ver lo que hará Dios en la vida, no solamente de nosotros, sino de las personas que están a nuestro alrededor. Padre Santo, gracias. Gracias por este pasaje tan lindo donde nos enseñas a través de Pablo y Silas su comportamiento, su actitud, su fe y firmeza en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, el único Salvador de sus vidas. Gracias, Padre Santo, porque queremos ser como ellos, Señor, alabándote, adorándote, orando todo el tiempo de día y de noche, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén.